Bueno, ya escucharon a Héctor Silva, quien es miembro del Consejo Municipal de San Salvador y él ingresó por el partido Nuestro Tiempo. Así es. Nuestro Hola, Tiempo. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Tony, Diana Verónica, por la invitación. Un gusto acompañarlos y un gusto estar aquí con Wendy también. Y Wendy Alfaro, que también forma parte del Consejo Municipal, pero de Santa Tecla, ¿verdad? Nos acercamos al micrófono, Wendy, por favor. Y por el partido Vamos. Por el partido Vamos, bienvenida. Es correcto, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Con Héctor, solo que ahora estamos presencialmente, ¿verdad? Así Es que yo creo que con nosotros estuvieron vía Zoom cuando eran candidatos, sí, ¿cierto? cuando éramos Sí, candidatos. aquí estuvimos, es verdad. Sí, entonces es la primera vez que los tenemos aquí físicamente. Le voy a preguntar su edad solo para, por comparación. No soy tan jovencita. Tengo 32 años. Mira, yo ya sentía que decía, no soy tan jovencita como él, ni tan maestra como ustedes. Bueno, Vale la aclaración, ¿verdad? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. A ver, ¿cómo les ha ido en estos primeros días de aterrizaje ahí en la comuna de Santa Tecla, Wendy? ¿Cómo le ha Bueno, ido? la verdad que es una experiencia muy bonita. Son mis primeros pasos en la función pública. La política a mí me apasiona, pero ya estarla viviendo es otro rollo, ¿verdad? Ha sido, digamos, también algo que ha requerido de mucha disciplina. Antes de entrar a la alcaldía me empecé a leer toda la normativa, ¿verdad? Para estar preparada, y yo creo que hicimos un buen papel el primer día que llegamos al lugar. Vale decirlo, ¿verdad? Esperaba, yo digo, un ambiente un poco más, no sé, ¿verdad? De pronto estar diferentes partidos políticos, veníamos de una campaña que fue un tanto agresiva, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero pues todo lo contrario, ¿verdad? Usted Fue muy esperaba un cordial. ambiente un poco más ríspido, más hostil. Sí, o sea, pensaba que iba a estar el ambiente un poquito tenso y hay que decirlo, ¿verdad? En algún momento se puso tenso, hubo silencio, pero hubo bastante cooperación de parte de todas las partes, entendiendo que, bueno, la administración ahora pasa a manos de una mayoría que también es nueva en política. Por otra parte, teníamos una administración saliente que pues ya viene de 6 años de estar en la alcaldía. No se hizo un proceso de transición como tal, también hay que decirlo. Entonces, nuestra primera sesión fue sobre la base del desconocimiento de cómo realmente está la municipalidad, porque no hubo un proceso oficial donde un comité o digamos Una comisión de transición. Una comisión de transición saliente le entregara al entrante. Aquí pues también tiene que ver mucho el tema de la madurez política, siempre lo mismo que yo decía, ¿verdad? Esas fricciones políticas, partidarias, que creo que no se despojan muchos políticos, pero pues al llegar ahí ya se ve la necesidad, ¿verdad? O sea, un proceso de transición tiene que suceder, porque si no, ¿cómo vamos a empezar a trabajar sobre la base del desconocimiento, ¿verdad? Entonces, pues se mostraron ambas partes o todas las partes que estábamos ahí con bastante disponibilidad de cooperar, y ya se comprendió, ¿verdad?, la necesidad de poder hacer una transición. De hecho, el día de ayer, la síndica saliente pues se puso a disposición del consejo, bueno, el resto del consejo, que es parte del partido oficial, para hacer ese proceso de transición. ¿Cómo quedó conformada el Consejo Municipal de Santa Tecla? ¿Y si Roberto Dawson sigue en el Sí, consejo? de hecho él estuvo también en la sesión, quedó conformada por 6 concejales de Nuevas Ideas, más su síndico y su alcalde, es decir, ya ahí son 8 personas. Ajá. Ya solo con ellos, también hay que decirlo, ya se tiene la toma de decisiones sin necesidad de La mayoría. la mayoría. ¿Y el resto del Consejo? El resto son 4 concejales de Arena. Dentro de los cuales está el exalcalde. Es correcto. Ajá. Bueno, el FMLN con una concejal, que es Jamie Muñoz, y su servidora por el partido Vamos. Luego, Arena tiene 2 suplentes y Nuevas Ideas tiene otros 2 suplentes. Ok, Así entonces así estamos quedó hablando de conformado. 8, 4, Sí. 1 y 1. Sí, es correcto. ¿Verdad? En donde están representados Nuestro Tiempo, Arena. No, Vamos. Perdón, Nuestro Tiempo, no, por eso. Vamos, FMLN, Arena y Nuevas Ideas.
Es que dije nuestro tiempo. ¿verdad? Eso Por es en ver a San Héctor, Salvador. por ver a Héctor. Nuevas ideas en la Sí, cosa, sí, exacto. Ok, es están correcto. 4 partidos políticos. Sí. Ahora, interesante también en el caso de Santa Tecla que vaya, están 3 candidatos a alcalde. Sí, ¿Verdad? Roberto Dabuizón, que buscaba la reelección, Wendy y también Jamie Muñoz, ¿verdad? es correcto. Muy bien, ok. Entonces, para resumir esa primera reunión de instalación del Consejo Municipal, Fue cordial. fue cordial y parten de cero. Lo bueno es que ahí está el alcalde saliente, Sí. entonces puede dar, ¿verdad?, fe de cómo está la alcaldía. Es correcto. Bueno, de momento se mostraron en disposición de dar a conocer toda la información, dijeron que todo estaba bien, pero muy importante, o sea, sobre la base de la documentación se puede ver la realidad, ¿verdad? Versus lo que se pueda decir. Hay que decirlo. Aunque hay el papel planillas, aguanta con todo también, bueno, ¿verdad? eso también, ¿verdad? Hay que decirlo, hay planillas que quedaron sin poderse pagar, pero también tuvo que ver el tema de que los sindicalistas, el sindicato se tomó la alcaldía, ellos aluden a que ese proceso donde se cerró la alcaldía ya no les permitió cerrar administrativamente las planillas, ¿verdad? Entonces, hay varias atrasos. deficiencias, mañana nos vamos a reunir, no, perdón, este día nos vamos a reunir a las 4 de la tarde, yo creo que en la medida que hayan más sesiones, creo que ya el ambiente real va a ir surgiendo, ¿verdad? Ahora veamos qué pasó en San Salvador en esta primera reunión del Consejo. Y entiendo que las primeras acciones fue el tema de la recolección de la basura, ¿verdad? Sí, bueno, por de parte hecho del alcalde. nosotros tuvimos una situación similar a la que sucedió en Santa Tecla. No hubo un proceso de transición y yo me pude dar cuenta cómo la falta de este proceso de transición, que como muy bien decía Wendy, surge a partir de... Era bien chistoso porque a mí me decían siempre que yo era... Sí, yo soy el candidato más joven de la contienda en su momento, pero realmente la madurez política que mostraban los otros candidatos dejaba mucho que desear. En este caso, el alcalde saliente, Mason, ni siquiera le llamó al alcalde actual para felicitarlo, como se acostumbra después de que se pierde una elección. Y a partir de eso, pues hubieron muchísimas dificultades de comunicación que no permitieron, diría yo, una transición ordenada. Ya al final, creo que el alcalde saliente pudo establecer un equipo de transición, pero definitivamente no hubo suficiente tiempo como para tener una idea de todas las cosas que necesitábamos saber antes de entrar a la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, también hubo un ambiente bastante cordial. Creo que hay un espíritu de colaboración en el Consejo de San Salvador. Tratamos bastantes temas importantes y urgentes en San Salvador. Tampoco se había pagado la planilla. Hasta el día de ayer se empezó a pagar la planilla. Sí dejaron fondos disponibles. La planilla de abril. La planilla de abril, así Ajá, es. ajá. Es Igual que decir, Santa Tecla. pero fue increíble para nosotros, o para mí, llegar el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, y ver que los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador no habían recibido su salario hasta ese momento. ¿Y allí cuál fue la justificación? No hubo justificación de parte de, bueno, en nuestro caso, el alcalde saliente no está en el Consejo Municipal. Sí hay personas en el Consejo Municipal en representación de Arena que estuvieron en el Consejo Municipal anterior, pero no hubo mayor explicación al respecto de por qué no se habían pagado los salarios, pero en honor a la verdad sí se habían dejado suficientes fondos disponibles, apenitas, pero sí se habían dejado suficientes fondos disponibles para pagar esta planilla de abril y entiendo que ayer ya empezaron a pagar. El primer tema del consejo sí fue el tema de la recolección de basura, pero no fue un tema que discutimos, simplemente fue un anuncio que el alcalde hizo en ese momento. Yo con el tema de la basura creo que se ha cometido un error de ambos lados en politizar un tema que es tan importante y que tiene que ver más que con la política, con la dignidad y con la salud de las personas que viven en San Salvador. Afortunadamente sí llevaron a cabo esta jornada de limpieza y limpiaron varias áreas de la ciudad que tenían por lo menos 2 semanas de no recibir este servicio de recolección. Algunas de las cosas más importantes que nosotros discutimos en este primer consejo municipal, era uno de los primeros puntos, fue el cambio de escudo de armas de la ciudad, en el cual yo voté en contra. Nuevas Ideas, que cuenta con 9 votos dentro del Consejo Municipal, votó a favor. Arena no recuerdo si se abstuvo o votó en contra, pero yo voté en contra porque creo
He tenido acceso a ver las finanzas de la alcaldía en este momento y las finanzas de la alcaldía están en una situación sumamente precaria. De hecho, tuvimos que aprobar estos préstamos que ya les contaré para qué exactamente eran estos préstamos, pero yo voté en contra del cambio del escudo de armas y el razonamiento que hice en el Consejo Municipal frente al alcalde fue pues, que la alcaldía no está en una situación financiera lo suficientemente robusta como para hacer cambios superficiales, porque obviamente cambiar el escudo de armas no solo es un tema simbólico, es un tema de gastos para Papelería. posicionar la ajá, marca, sí. papelería, ponerlo en los camiones de basura y la alcaldía no tiene dinero para hacer eso en este Pero es que momento. también el logo, a ver, no sé, digamos, tocaste los camiones de basura. ¿Qué es lo que tienen o que tenían hasta el 30 de abril? Creo que les Neto había... Mason, alcalde, algo Sí, así. creo que Neto, como hacía con todas las otras cosas de la alcaldía, les había puesto con Neto San Salvador es tuyo o algo así. Eso le ha puesto a los camiones cisterna, por ejemplo. Neto le ponía su nombre a todo, desde las canchas hasta los botes de alcohol en gel, hasta los camiones de basura, lo cual también creo que es incorrecto y es una de las cosas que a mí me gustaría que cambiasen porque al final este tipo de herramientas, como los camiones de basura, como los camiones cisterna, son institucionales y son propiedad de la ciudad, no de un político o de un partido político. Entonces ese fue uno de los primeros temas. Luego hubo otro tema un poco controversial que era un nombramiento que ellos querían hacer de la diputada Sueci Callejas como presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría de Cultura. Eso me pareció bien, no sé si muy atropellado o raro, porque Está en la la asamblea. nombrás y la otra después dice que no puede porque eso choca con sus funciones como diputada. Y además fue nombrada primera vicepresidenta, Sí, ¿verdad? No, bueno, de la Sí, Asamblea, Sí. pero la primera querían vicepresidenta. nombrar presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría de Cultura. Todos votaron a favor, incluyendo los concejales de Pero es Arena. como que no se hubieran hablado Ajá, cabal, o para sea, decirle, mira, Sueci, sí, fíjate sí. que el Consejo Municipal te va a nombrar. O te vamos a proponer, vaya, porque en Ajá, realidad te no, vamos, es como que yo le diga, Sí, fue Tony, muy, bien ajá, raro. fue muy ¿verdad? extraño. Ajá, mira, Tony, Sí, sí. tenés que ir a presentar el noticiero de la mañana de Teleprensa. Pues mira, Diana, pues si yo estoy al aire en Diana Verónica y Tony, o sea, Pues sí. una cosa no, y entiendo que se comunicaron con ella y ella fue la que dijo, miren, no Ella se se puede. comunicó, bueno, lo que sucedió, de hecho, fue que sucedió el voto, yo voté en contra, eh, ¿Por qué? yo voté en contra por dos razones. Primero, porque yo pensaba que su función como diputada era incompatible con el puesto para el que se estaba proponiendo en la alcaldía de San Salvador, pero también porque cuando ella fue secretaria de Cultura de la alcaldía de San Salvador en el periodo 2015-2018, existieron bastantes denuncias por casos de corrupción, contratos que fueron amañados, están las pruebas documentales ahí, de hecho, en un medio digital, y yo creo que una persona con esa trayectoria, bueno, evidentemente sabemos lo que Sueci Callejas lideró este sábado, creo que una persona con esas credenciales realmente no es apta para el servicio público y afortunadamente si en ese espacio pues tenemos incidencia para votar en contra de ese tipo de perfiles, lo vamos a hacer y lo hice. Luego se hace público, ella llama al alcalde y le dice que efectivamente el cargo es incompatible con sus funciones y que no lo va a poder tomar. Entonces su nombramiento duró solo un par de minutos, afortunadamente, y ya no estará ella como presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría de Cultura. Finalmente votamos con el tema de los préstamos, se aprobaron 22 millones de dólares en préstamos, que es bastante dinero, pero buena parte de ese dinero, casi la mitad de ese dinero, era para pagar retenciones, para pagar cuotas patronales que la administración anterior había retenido de forma ilegal. Es decir, ¿verdad? que AFP, Estamos hablando de AFPs, renta, seguro social, pero lo que más me preocupaba a mí, Diana, era que había mucha gente, por ejemplo, que tenía sus créditos para sus casas, por decirte un ejemplo, y que eran créditos que se ejecutaban a través de descuento directo. ujú, Entonces ujú, la alcaldía hacía el descuento para pagar los préstamos de las casas de los empleados municipales, pero no le pagaba a las instituciones. Entonces financiera, sí. nuestros ujú. empleados municipales están con moras en sus casas porque la alcaldía anterior les retenía el dinero, pero no hacía los pagos, ¿verdad? Entonces, Y ese solo ahí dinero, se fueron entonces, 8 millones de dólares. Yo no sé qué pasó con Es que ese ese dinero. dinero la alcaldía no lo remitía a las instituciones financieras. No lo remitía a las Y yo instituciones creo, financieras. Tony, si no ustedes me corrigen, que en algún momento el exalcalde Ernesto Mason lo que dijo es que era cierto que se retenía, pero que tampoco eran fondos que existían porque no les habían pagado el FODES. Entonces que la alcaldía no tenía el dinero suficiente para hacerle frente a esa situación, si no mal recuerdo.
Héctor. Entonces, es muy difícil, ajá. es muy difícil de probar. La alcaldía tiene un presupuesto de la planilla que debe pagar todos los meses, y en ese Ujú. presupuesto, como en cualquier institución medianamente funcional, se incluyen las retenciones y las cuotas O patronales que sea, se el tienen que sueldo te pagar a va los empleados. completo, Sí, ¿verdad? Claro, es correcto. Ajá. aparte, también que el alcalde diga que no había dinero para las retenciones cuando, por ejemplo, la publicidad jamás paró en tiempos de pandemia, es absolutamente absurdo. No es un tema de que no hay dinero, es un tema de prioridades y la voluntad de priorizar los derechos laborales de los empleados de la alcaldía municipal por encima de la imagen política. Y el En- alcalde tomó una decisión bastante clara. Entonces se tomó la decisión de poner al día esas cuotas. Se tomó la decisión de poner al día esas cuotas. Se van a asignar alrededor de 8 millones de dólares para ponerse al día con esas cuotas. Era una deuda bastante grande. Y Entonces, esto se adquirió con un préstamo esto se o de adquirió los con fondos de la préstamos. alcaldía. No, son 3 préstamos diferentes. Son 2 préstamos por 4 millones de dólares. Uno es con una cooperativa que se llama Bancovi, otra es con mi banco, y luego es un préstamo de 16 millones de dólares, que es el más grande, que es un préstamo con el banco hipotecario, que de hecho debemos reconocer que dieron una tasa de interés bastante buena para un préstamo de este tipo. Y ese préstamo, la mayoría de ese préstamo, alrededor de 11 millones de dólares de esos 16, va destinado a pagar a proveedores que son micro, pequeños y medianos empresarios que le habían prestado servicios a la alcaldía desde hace 3 años y que no se les habían pagado. ¿Puedes creer que estamos pagando deudas de $8? Hay un par de deudas que van $8, $12, $16, así como existen ese tipo de deudas. Espérame, y eso tenía 3 años de atraso. Algunas deudas sí. Algunas deudas sí. De hecho, hay pagos de, por ejemplo, hay una banda de música que estuvo en las últimas fiestas agostinas, si no me recuerdo, 2019 o 2018, Cartas a Felices. Creo que se les deben como $600, una cosa así. Es decir, existen este tipo de deudas en la alcaldía de San Salvador y era importante. Claro, a la hora de aprobar un préstamo de 10 millones de dólares para pagar proveedores, para mí era muy importante saber a qué proveedores íbamos a pagar. Yo voté a favor de esos préstamos con la condición, y logramos llegar a un acuerdo con el alcalde, de que no se incluyeran en esos préstamos, por ejemplo, pagos al mercado Cuscatlán. Hay una deuda con el mercado Cuscatlán actualmente, pero la Corte de Cuentas ha emitido una resolución en la que muy claramente dice que ese fue un contrato viciado, que hay personas de ese consejo, del consejo que firmaron ese contrato, que tienen responsabilidad civil, porque la alcaldía de San Salvador perdió millones de dólares por ese contrato. Entonces, una de mis condiciones para votar por el préstamo, por ejemplo, fue no incluir nada que tuviese que ver con el mercado Cuscatlán o con los contratos de iluminación de la alcaldía de San Salvador, porque no he tenido la oportunidad de revisar esos contratos. Y en el caso de los préstamos sí era necesario mi voto para aprobarlos, porque se necesitan 11 de los 14 votos para aprobar, para que la alcaldía adquiera Préstamos. préstamos. Préstito, sí. Así Ujú, es. ujú. A ver, Wendy, y la finanza, ya que entramos al tema de la finanza, los compromisos, era una queja constante en la alcaldía de San Salvador, lo de los empleados municipales, de que les hacían Las famosas retenciones. las retenciones, Ujú. pero que no se pagaban a los bancos. ¿Qué pasa en otro mundo, que es la alcaldía municipal Sí. de Santa Tecla? Ciertamente es otro mundo, pero tiene características muy similares, empezando porque San Salvador y Santa Tecla son municipalidades que cuentan de por sí con un presupuesto que, a diferencia de otras municipalidades pequeñas, no dependen del FODES. Por ejemplo, en Santa Tecla el FODES equivale a 2.5 millones anual, ¿verdad? Versus un presupuesto anual que sobrepasa, o sea, es de 30.2 millones, ¿verdad? Los ingresos en la Perdón, alcaldía, ajá, es correcto. Ajá. Entonces, los ingresos corrientes, digamos, el ingreso anual que ingresa por tasas tasas, municipales, etcétera. todo, ¿verdad? Ujú. Todos los ingresos, incluso aquellos que vienen de otro tipo de actividades, ¿verdad? Perdón, dijo el FODES en Empresas. Santa Tecla de De 2.5 2.5 y el- millones, y el es al como año. el 6%. y el Ajá. ingreso total de la Estamos alcaldía. hablando de 30.2 millones anual, ¿verdad? Ese Ujú. es el presupuesto. Ahora bien, ¿cómo están las finanzas? En campaña, yo, con base a la información y a la calidad de la información que está en los portales de acceso, sí detectamos que las finanzas estaban muy mal. Yo siempre lo dije, incluso para hacer algunas propuestas, sí fui bastante precavida por el tema que es penoso llegar a la alcaldía municipal y darte cuenta que no hay fondos para realizar obras. En ese sentido, no puedo dar fe de que eso ya se corroboró porque, como les digo, no hubo una transición como tal, no tenemos datos fidedignos.
bueno, el alcalde Henry Flores dice que sí tenía un equipo de abogados, de hecho hizo un equipo que no finiquitó la transición, pero que sí estuvo auditando, pero no se tiene todavía esa información. La Corte de Cuentas da un instructivo para que todas las municipalidades sigan ese proceso de transición. Es decir, incluso en este proceso de transición se pueden cometer muchos errores, producto de que pues son personas nuevas en la carrera municipal o en la función municipal. Lamentablemente, no hay un preámbulo o una preparación académica que le enseñe a la gente que va a ir a administrar la cosa pública y cómo es eso. Entonces, cuando llegan personas que nunca han tenido ni siquiera una relación con administraciones, ni siquiera la administración de su casa llevan a veces, ¿verdad? Entonces, cuando llegas y empezás a ver préstamos, ingresos, planilla, es como tener una empresa, ¿verdad? Se pueden cometer muchos errores. Pero los nuevos son los del Consejo Municipal. Es correcto, entonces Ajá, ellos el los que equipo- tienen que el estar e- más afianzados, ¿verdad? No, pero me refiero que el personal de la alcaldía está ahí por años, saben cómo están las Sí. cosas. Sin embargo, los que toman las decisiones son los miembros del consejo. Lamentablemente, cuando ya llega a todo el nivel operativo o administrativo, ya llegan órdenes tomadas en el consejo municipal. Y ahí cuando los reparos no le llegan a los empleados, le llegan a los miembros del consejo, ¿verdad? Ya decía Héctor, una mala decisión tomada, ya sea aprobación de un préstamo que no se debía o que se adquirió un préstamo y eran $100 para comprar galletas que se iban a donar. Pero esos $100 yo solo compré 50 galletas y decidí que mejor 50 iban a ser para refrescos. Ahí vienen reparos de la Corte de Cuentas. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero lamentablemente, bueno, creo que las personas que llegan a la función municipal se lo toman muy a la ligera y es ahí donde se toman decisiones sin conocimiento. Nosotros no tomamos ninguna decisión en términos financieros, no vimos nada financiero por lo mismo, ¿verdad? No teníamos información. No hay un diagnóstico. No hay un diagnóstico y yo sobre la base del desconocimiento prefiero razonarlo con base a la ley porque sí tendríamos que tener documentación de cómo está Las la finanzas. finanza, ¿verdad? ¿Qué son las decisiones que nosotros tomamos? Bueno, tomando en cuenta lo del instructivo, ¿verdad? Sí tuvimos siempre presente el Código Municipal y ese instructivo. Sugerimos varias cosas al alcalde, las tomó a bien, algunas de pronto solo quedaron en recomendación porque como les digo, ¿verdad? Ellos ya tienen mayoría. No, de pronto no puede ser ¿Cuáles son vinculante. esas decisiones que sí se tomaron y cuáles son las sugerencias Bueno, que por no se aceptaron ejemplo, pero que se van a analizar? En el proceso de ya la juramentación y tomar oficialmente la postura, ya la ley establece, por ejemplo, que se tiene que juramentarla ya con base al artículo 235 de la Constitución. En un principio, pues no se sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces se estaba omitiendo ese paso. Hubo alguien que dijo, pero es que eso solo es protocolo. Momento, y ahí estuvimos de acuerdo, tanto la fracción de Arena como de Vamos y el FMLN, en recomendarle que se siguiera el proceso que ya establece, por muy protocolar que sonara, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando alguien, digamos, va a declarar en un juzgado, en una corte, por muy protocolar, pero si la persona no hizo ese juramento, no tiene validez. Entonces, lo mismo pasa en la función pública, no nos podríamos saltar eso. Lo tomaron a bien, ya se hizo el proceso. Posteriormente, ya llevaban una lista de perfiles, ¿verdad? Para hacer los cambios de, por ejemplo, el tesorero, el gerente general, el jefe del OASIS, etcétera, ¿verdad? Se conocieron los perfiles, se nos dio lectura de la trayectoria y todo esto, ¿verdad? Eso ya lo establece también el Código Municipal y la ley de la carrera municipal. Ciertamente el alcalde entrante tiene derecho. Hay cargos de confianza, ¿verdad? Pero hay unos cargos que son de confianza para el alcalde y otros que son de confianza para todo el consejo. En esa medida se aprobaron los perfiles, pero con la condicionante que fuera por un periodo de prueba de 3 meses, ¿verdad? Porque pues llegar de primas a primeras, en general los currículums se miraban muy bien, la experiencia había bastante idoneidad, sobre todo porque ya habían estado ejerciendo alguna función similar a la que ellos estaban en ese momento ostentando. Sí se les aprobó por unanimidad
pero con la condición que 3 meses de pruebas. ¿Qué cargos son? Por ejemplo, el tesorero, el gerente general, el secretario municipal, el director del CAM. Entonces, sí hubo esa apertura, como le digo, y todos nos mostramos dispuestos a cooperar, incluso el alcalde saliente, ¿verdad? Yo no esperaba tanta cooperación, pero incluso se les fue instruyendo de todo eso. La verdad que fue bastante O sea, cordial. se ve madurez. Hubo madurez. Hubo madurez de pronto porque quizás los temas no eran tan controversiales, ¿verdad? Ya creo que va a llegar el momento, por ejemplo, en el momento de campaña, cuando yo iba a los territorios, no solo iba, sino que si me pedían ayuda, veíamos en qué medida nosotros podíamos hacer gestiones ya de tipo del legal para incidir y llevar apoyo. Digamos que ahorita están de luna de miel. Ahorita estamos de luna de miel. Y también ahí en la de San Salvador. Pero qué bueno que en la luna de miel, ¿verdad? Todo está Yo fluyendo. creo que ya esta segunda va a estar un poquito más tensa. Pero me da la impresión, y no, lo siguiente no la excluye a usted, de que hay inexperiencia en el manejo de la cosa pública. Es decir, están todos ahí como pateando aguado. Mire, yo le voy a decir alguna cosa es llegar sin experiencia y otra llegar sin haber leído nada, sin haber hecho la tarea, ¿verdad? Ahí cada quien se pone la camisa al que le corresponda. Yo nunca he estado en la función pública, pero yo sí fui responsable y yo me leí todo. Yo ya llevaba todos los artículos marcados porque yo dije, si el día de mañana la Corte va a hacer un reparo, que quede en el acta que yo sugerí tal cosa. Y gracias a Dios, pues lo tomaron a bien, ¿verdad? Una pregunta, ¿ustedes como concejales no pasan en la alcaldía, solo llegan a las reuniones del consejo? Es correcto. O sea, o solo así va a ser. O tienen oficina ahí, o cómo es la funciona. cosa. Ajá. Legalmente, el alcalde concurre a las sesiones ordinarias o extraordinarias. O sea, ordinarias son 4 y extraordinarias las que fuesen necesarias. Como es de pronto es por la transición y este momento que empezamos, ya nosotros tenemos ahora nuestra primera reunión extraordinaria. Así como pueden ser solo 4 al mes, pueden ser las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Es correcto. Sí. A mí me encantaría, ¿verdad? Estar aprendiendo y estar también siendo parte de la función, porque no es lo mismo función pública que administrativa, ¿verdad? Pero ya eso sí le corresponde al alcalde. Sí sé que algunos concejales van a ser empleados municipales. Porque también se puede. Sí se puede, pueden ostentar pero un obviamente, cargo, ¿verdad? Nosotros tampoco somos parte del partido oficial dentro de la alcaldía municipal y ahí no vamos a tener vela, ¿verdad? Pero Wendy, si de repente el alcalde te dice, Henry Flores, te dice, mira Wendy, yo quisiera que colaboraras en la parte legal, por decirte algo, ¿verdad? ¿Estarías apta para? Creo que depende, porque también, aparte de ser yo miembro del consejo, sí tengo un cargo, digamos, de dirección dentro del partido. Y ahorita también tenemos 3 años. La política no se hace solo en campaña, o sea, ahí se hace proselitismo político, ¿verdad? Pero nosotros ahora tenemos que hacer trabajo político, ¿verdad? Y uno de los objetivos que tenemos como partido Vamos es hacer crecer nuestras bases, la estructura del partido, llevar diferentes proyectos a la población y ya estamos trabajando en eso, entonces eso me va a tomar bastante tiempo. Sí, pero entonces no es porque no quieras, sino porque ya tienes otras obligaciones dentro de tu digamos agenda. que yo estaría dispuesta, de pronto servicios profesionales, incluso ad honorem podría llegar a trabajar en lo que yo pudiera aportar. Tampoco es que soy iluminada y que sé todo, ¿verdad? No, por el contrario, yo aprendo haciendo, ¿verdad? En el caso de San Salvador, Héctor, pues ya Mario Durán había sido parte del Consejo Municipal de Nayib Bukele y creo que ahí pues había ya un trecho ya recorrido, o sea, no llega como el caso de Henry Flores a la alcaldía. Y del partido que representa también. Sí, sí, de hecho se nota que el alcalde tiene un equipo bastante capacitado. Yo tuve oportunidad de trabajar con su equipo financiero para estar pues, revisando algunos de los datos, como bien decía Wendy, algunos de los documentos que planteaban un poco la situación financiera de la alcaldía
y pude ver por lo menos en ese pequeño tramo, en ese pequeño espacio que tuve para trabajar con el equipo financiero del alcalde con base a este tema de los préstamos, que existe buena voluntad y que es un equipo bastante capacitado. ¿Y esto De fue hecho, dentro de la reunión de consejo o aparte? esto fue en otro momento En la que yo transición. tuve, sí, en otro momento Ok. que yo tuve para poder revisar esta documentación, porque precisamente como decía Wendy, antes de aprobar este tipo de préstamos, pues necesitaba ver cuál era la situación financiera de la alcaldía y precisamente para qué se iban a utilizar esos préstamos. Y ese fue el trabajo que yo pude hacer con ellos. De hecho, una de las condiciones, por así decirlo, que logramos concretar para la aprobación del préstamo, por ejemplo, del banco hipotecario, que te comentaba que 10 millones son para pequeños y medianos empresarios, Y ya están hablando aquí, ya era vamos a hablar poder de ellos. tener acceso a ver a cuáles de estos proveedores se van a pagar. Entonces, Tony, tú preguntabas si nosotros vamos a estar trabajando en la alcaldía. Para mí, para mí son tres cosas. Aparte del Consejo Municipal, yo me dedico más que todo, cuando no estoy en el Consejo Municipal, al trabajo territorial. A estar cerca y a trabajar con las comunidades que nos abrieron las puertas en campaña e incluso con otras comunidades, porque uno pues no trabaja solo para aquellas personas que lo apoyaron, pero en ese sentido, por ejemplo, he podido trabajar con comunidades del Distrito 5 y el Distrito 6, que es donde yo me moví mucho durante la campaña y que ahorita tenían problemas de basura, que tenían problemas en sus canchas. Entonces son cosas que al estar yo pendiente En el territorio. en el territorio puedo ver y eso me permite gestionar dentro de la alcaldía y ellos han tenido pues una buena respuesta. Entonces mi dinámica es más o menos esa, estar en el consejo y cuando no estoy en el consejo, estar en las comunidades. Para conocer sus problemáticas. Para conocer las Dijiste problemáticas. Distrito 5 y 6, ahí te manejaste El mucho. distrito 5 y 6 me manejé mucho, obtuve bastantes votos en el distrito 3, pero en los 5 y 6 son los que usualmente pues presentan los problemas con mayor urgencia, diría yo, pues toda la ciudad tiene problemas, pero estos dos distritos específicamente hay mucha densidad poblacional, entonces requieren de bastante atención. Ok, El 5 ya, sobre ya vamos todo. a pasar a las grandes preguntas, ¿verdad? Sobre el trabajo municipal, pero antes yo quiero cederle aquí el espacio a los amigos Radio Escuchas, porque ustedes han tocado un tema muy importante, el tema del atraso en los pagos de proveedores. Y aquí, por ejemplo, dice el número 6578. Yo le creo a Héctor, nosotros sufrimos 10 meses de mora con esa alcaldía, la alcaldía de San Salvador, y hasta 12 meses con la unidad de desechos sólidos. Es una lástima. Y aquí nos dice el número 4644. Buen día, por favor pregúntele si van a pagar la microempresa como nosotros. ¿A quién puedo recurrir? Nadie me dice nada. Hace 2 años no nos pagan. Prestamos servicios publicitarios, conceptos, diseños, asesoría creativa a la alcaldía de San Salvador y dice que no les han pagado. Yo te voy a trasladar el número de él, Héctor. ¿Te parece? Sí, no, Ajá. y de hecho, dos O de ella. cosas con Ajá. todos los radioescuchas que tienen interés en este tema. Antes que nada, pedirles disculpas en nombre de la alcaldía de San Salvador por la irresponsabilidad y por el retraso, pero también darles la certeza de que estamos trabajando para poder cumplir estas deudas y si son micro, pequeños o medianos empresarios que tienen deuda, que tienen a quienes la alcaldía de San Salvador les adeuda, independientemente del monto o del tiempo, por favor comuníquense conmigo a través de mis redes sociales, me pueden escribir en Twitter, en Facebook, en Instagram y vamos a hacer todo lo posible con mi equipo es bastante pequeño, pero vamos a hacer todo lo posible por gestionar Para darle estos pagos seguimiento. porque precisamente yo lo que estaba viendo era eso y una de las condiciones que yo puse para dar mi voto es que me permitieran ver quiénes son los proveedores a los que se les están pagando estos 10 millones de dólares que sacamos precisamente para este tipo de situaciones. Entonces, por favor, escríbanme, yo estoy para servirles y si podemos pues gestionar o agilizar estos pagos, sobre todo a micro y pequeños empresarios, pues lo vamos a hacer. ¿A dónde te escriben? Me pueden escribir en mi Facebook, que es Héctor Silva, me pueden escribir en mi Twitter, que también es Héctor Silva, o en mi Instagram, que es el mismo. Me pueden escribir ahí y nosotros estamos revisando siempre esos mensajes para poder gestionarlo con la unidad financiera de la Alcaldía de San Salvador. El empréstito es de 10 millones de dólares solo para pago a pequeños proveedores. Solo para pagos a pequeños proveedores, así es. Este era un préstamo, son casi 11 millones de hecho, y este era un préstamo que no incluía, como te decía, bueno, por ejemplo, hay una deuda de 3.4 millones de dólares con el mercado Buscatlán. Eso no estaba en este préstamo.
porque la idea de este préstamo no era empezar a pagarle a los grandes empresarios, sino poder saldar este tipo de deudas de personas que con muchísimo esfuerzo e incluso durante la pandemia prestaron sus servicios a la Alcaldía de San Salvador, y la Alcaldía de San Salvador pues tiene que honrar no solo su palabra y su responsabilidad moral, sino que también su responsabilidad legal de hacer estos pagos, y en ese sentido pues yo estoy a la disposición para poder apoyar a las y los capitalinos con eso. Mis felicitaciones a estos dos muchachos, se les escucha mucha madurez y que andan en la jugada, dice Claudia Campos. Héctor, debería visitarnos en la tiendona, tenemos problemas cuando viene el invierno o la época lluviosa, bueno, que ya está a la vuelta de la esquina, porque la calle está en mal estado y en los inviernos sufrimos con la cantidad de charcos. Okay. Así, ¿y la tiendona a qué distrito corresponde? Uy, no estoy Ajá. Me ponchó. Buen día, buenos días. Denunciando que el nuevo director del Distrito 6 de la Alcaldía Municipal de San Salvador le está pidiendo la renuncia a todos los empleados. ¿Tú sabes algo de eso? No sé nada de eso, pero vamos a preguntar. Pero sí hubo también despidos y contrataciones. Entiendo los puestos de confianza, como decía. Bueno, hubieron dos temas en cuanto a los temas de temas laborales, y sí hubo contrataciones. En ese caso sí creo que fue algo en lo que falló el equipo del alcalde, y es que nosotros, no sé si fue el caso con ustedes, Wendy, pero nosotros no tuvimos acceso a ninguna de las hojas de vida o de los currículums de las personas que estaban tratando de nombrar. Yo pude votar a favor de algunas de las personas que estaban nombrando que yo conocía, su trayectoria laboral, su formación académica, pude votar por ellos. Algunas de las personas que nominaron estaban en el cuarto, o sea, estaban en la sala de consejo municipal y se pararon a compartir un poco su formación académica y su trayectoria, pero me pareció muy desordenado, me pareció muy informal. Creo que si nos estaban pidiendo a nosotros el aval para aprobar un nombramiento, lo mínimo que el equipo del alcalde pudo haber hecho era enviarnos las hojas de vida y los currículums de estas personas. Con anticipación. Si no, estábamos votando a ciegas. Entonces, en muchos casos me tocó abstenerme de perfiles que probablemente pudieron haber sido buenos, porque simplemente no tenía la información para poder aprobar. ¿Y qué cargo? Estamos hablando de los cargos gerenciales de confianza. Los cargos que mencionaba Wendy, gerentes de informática, tesoreros, el director del CAM, etcétera, ¿Estamos hablando etcétera. de cuántas personas? No estoy seguro cuántos nombramientos se hicieron. Fueron varias docenas de nombramientos. ¿20? No. Un poco más. Más. Ok. Un poco más. Pero porque también, se nombran, por ejemplo, se nombran juntas directivas. La junta directiva del Instituto Municipal de la Juventud, de ahí son varias personas, ahí se van, no sé si son 7 o 9. Y luego están estos cargos que sí solo son una persona, como el tema del CAM, pero cuando los vas juntando sí se hacen bastantes, y realmente me pareció desafortunado que no tuviésemos toda la información para poder tomar una decisión, valga la redundancia. ¿Y ustedes no tienen agenda? Sí, por anticipación. De hecho, como era la primera sesión, a nosotros nos llegó un día antes la invitación, pero yo también tengo que decirlo, el alcalde Henry Flores a mí me llamó 2 días antes que me mandara la invitación, conversamos, lo vi bastante cordial, dispuesto a trabajar en equipo, ¿verdad? Eso es lo que él me expresó en esa ocasión. Se mostró abierto también el día de la sesión. Sí nos dieron agenda, pero fue en ese momento, ¿verdad? Pero también se nos dio la apertura de modificarla y de agregar puntos varios. Entonces, en ese sentido, sí tuvimos también, digamos, mucho que ver. En nuestro caso fueron 7 cargos los que se mencionaron, incluyendo la secretaria. Ya el Código Municipal dice, ¿verdad?, que si el día que se va a nombrar al secretario no se cuenta con un secretario, debe ser de afuera, dice el Código Municipal. El secretario debe ser un nombramiento de afuera, no de dentro, ¿verdad?, del Consejo. Pero si no lo tuviera, dice el Código Municipal, se puede elegir uno de los miembros del Consejo Municipal por un periodo de hasta 60 días máximo. Mientras se encuentra la persona. Mientras se encuentra la persona idónea. En el caso era de la jefa o jefe del UASI, no me acuerdo si era mujer o hombre, sí sentimos que hubo deficiencia. También la ley dice que cuando se hacen, digamos, la selección de estos cargos, ellos nos tienen que presentar una terna. Entonces, nosotros hicimos hincapié en eso, también pedimos conocerlos y llegaron las personas, ¿verdad? Entonces, como le digo, ahí sí también tuvimos ese
un poco esa influencia y el Dice, control. dice Wendy, es que yo hice la tarea, o sea, iba con ley en mano diciendo, miren, aquí el código Sí. municipal dice que se hace de esta y esta manera. Me dicen que es en el distrito 6, Héctor, el tema de la tiendona. Pues sí. Aquí hay otro, bueno, alguien que dijo que sufrieron 10 meses de mora, pero que ya le pagaron. Preguntarle a Héctor Silva si sabe respecto a las solicitudes de renuncia que se han hecho en el área de contabilidad a personal de más de 10 años de laboral en la alcaldía de San Salvador. Y quizás aquí retomamos la pregunta de Tony. Se habla de despidos en la alcaldía, pero entendemos que vaya, hay cargos como los de confianza, pues sí que Sí. más bien hay que poner a disposición el cargo, Sí. ¿verdad? Pero ¿se están dando otros despidos? No estaba, he leído y me ha llegado información de que han habido muchas solicitudes de renuncia en varios lugares de la alcaldía. Yo estoy tratando de ponerme en contacto con el equipo del alcalde para tener un poco más de claridad acerca de esa situación, porque sí he recibido varias denuncias de que eso está sucediendo. Uh-huh. Sí, aquí nos mandaron incluso un documento. Dice, Héctor, la relación entre el sindicato, bueno, no, también fue el caso de Santa Tecla, Astram principalmente, o sea, todos sabemos lo que ha pasado con Astram. ¿Qué incidencia qué has visto tú de cómo se podría manejar esa situación ya en esta nueva administración, la relación entre Astram y Mario Durán Alcalde? Pues yo asumo que van a tener una muy buena relación, considerando quiénes son los liderazgos de Astram. Yo esperaría, ¿Quiénes son los una liderazgos vez de más, Astram? no sé qué tanto involucramiento, pero uno de los liderazgos históricos de los sindicatos o de este sindicato dentro de la alcaldía de San Salvador ha sido el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien evidentemente pues tiene mucha cercanía con el partido Nuevas Ideas. Asumo entonces que podrán llevar una relación buena y cordial que espero sea en beneficio de la población, porque ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Hay muchísimas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con el exalcalde Mason, pero no se puede negar que, por ejemplo, existieron bloqueos, por ejemplo, en el tema de la basura, que se le adjudican a Astram, ¿verdad? Bueno, la semana pasada fue un ejemplo de eso, y la antepasada también. Por supuesto. Entonces, yo esperaría que precisamente porque el alcalde y el sindicato se asume, o yo asumo, que tienen una buena relación, que esta relación funcione en servicio de la población y no en detrimento como sucedió en los últimos meses o en el último año bajo la gestión del alcalde Mason. Es una situación bien delicada el tema de la recolección de desechos sólidos, Héctor y Wendy. Pues sí, porque ese es un servicio primordial que uno como habitante espera, y segundo por el impacto ambiental, el impacto en la salud que todo esto genera. Pero indudablemente ha habido un manejo de carácter político en el tema de recolección de residuos sólidos. Y la pregunta es, ¿vas a denunciar situaciones como esta en el momento que se presenten? Por supuesto, Y así, claras, con nombre y apellido, pues sí, porque no se vale jugar con la salud de la población por un tema político. Sí, no, y yo estoy ahí para eso, yo estoy ahí para denunciar este tipo de situaciones, para velar por el buen uso de los recursos públicos. Yo hasta el momento he tenido una relación sumamente cordial con el alcalde y con su equipo, pero tengo total claridad que en el momento en el que yo vea algo que no me parece en cuanto al manejo de los fondos públicos, en cuanto a politizar servicios básicos como la recolección de basura, yo voy a ser el primero en denunciar con nombre y apellido, porque nosotros estamos ahí para servir y no para servirnos o para privilegiarnos del lugar en el que estamos con agendas políticas. Ok, sin duda alguna este primer día ha sido como nombramientos, Sí. ¿verdad? El tema de las finanzas, saber cómo están, deudas, ¿verdad? Deudas que hay que honrar, ya lo decía Héctor que se está haciendo. Wendy, no me quedó claro, entonces el tema de pago de cuotas laborales y todo eso. Según lo que se acordó ahí fue que la síndica iba a colaborar para que todas las direcciones entregaran toda la información que había quedado en el limbo y de esa forma ya la nueva administración pudiera tomar decisiones sobre cómo ponerse al día. Por ejemplo, también el tema de las planillas, porque incluso pues ahí expresaron que algunos cheques ya los tenían listos y que el sindicato llegó y lo rompió, pues, o sea, tenían que hacer todo eso. O sea, al punto que se puso una denuncia porque el sindicato cerró puertas
y ahí quedó todo a la intemperie, es decir, Pero- habían sellos, o sea, todo quedó, o sea, imagínense, se pudo haber perdido algo, se pudo haber hecho mal uso de documentación, sellos, etcétera. Se puso la denuncia ante la fiscalía, también bueno, los procesos legales, ¿verdad? Pero como está la situación ahora, pues ya no sabemos ni siquiera a qué institución acudir y si nos van a respaldar a nosotros o a quienes ahora son gobernantes, porque eso es lo otro. Fíjese que hablando del tema este de los empleados, ayer me decía alguien, mire, yo era empleado de la alcaldía y por cuánto tiempo, por 8 meses, y cuál era la modalidad de contratación. Y las personas a veces los contratan, pero ni siquiera tienen idea bajo qué modalidad los contratan, ¿verdad? Entonces yo le digo, ya lo indemnizaron, estaba por servicios profesionales, o qué, mire, yo era motorista, pero yo hacía de todo, pero me estaban pagando como albañil, es decir, un desorden que legalmente, o sea, no es posible, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, vaya al Ministerio de Trabajo para que si usted tiene garantía mediante la ley de la carrera municipal, le respalden y lo puedan reinstalar, porque a él solo le dijeron ya no vengas, pero no lo indemnizaron, no hicieron ningún proceso. Le pregunto yo, ¿usted cotizaba, le descontaban AFP? Sí, supuestamente sí, me dice. Entonces vaya al Ministerio de Trabajo, pero luego pensando y me dice otra persona, mire, pero ¿y si va al Ministerio de Trabajo? Pero si ese es amigo del alcalde, entonces usted cree que van, ciertamente las finanzas de las municipalidades están muy mal. ¿Y quiénes van a gobernar? Son líderes del partido oficial. ¿Y quiénes están en los grandes ministerios? ¿Quiénes ahora están impartiendo justicia? ¿Quiénes están en todo? Son sus cheros también. Entonces, en el momento que les toque tomar decisiones en favor de la población, esperamos que primero no vayan a beneficiar al colega, ¿verdad? Mira, no me vas a afectar más porque no tengo dinero y no hay para las planillas, ¿verdad? Por como pinta la cosa y las declaraciones del presidente de la República, deberían tener sus barbas en remojo el procurador para la defensa de los derechos humanos, los magistrados de la Corte de Cuentas, Procuraduría General de la República, o sea, digo, Ujú. se van todos. O sea, el escenario está cambiando, Héctor. Sí, no podemos dejar de mencionar eso. Es absolutamente lamentable lo que está pasando en nuestro país. Yo crecí toda mi vida escuchando a mis abuelos y a mis papás hablar de lo dolorosa que fue la guerra en este país, de todo lo que costó la democracia en la que vivimos, y es increíblemente triste ver que ahora no nos regimos bajo un marco institucional, no nos regimos bajo las leyes, nos regimos bajo los deseos de una persona que quiere absolutamente todo el poder, y eso es sumamente lamentable. Creo que la historia los juzgará. Han traicionado a su patria, eso está perfectamente claro. Pero creo que nosotros, los partidos de oposición, a los que ellos llaman residuos, a los que ellos llaman irrelevantes, más allá de nuestro rol político, somos ciudadanos que estamos en una posición para seguir luchando por el bienestar de nuestro país, para seguir luchando por el Estado de Derecho en el que ellos no creen, pero nosotros sí creemos. Porque una cosa es estar en contra de la corrupción, y creo que todos estamos en contra de la corrupción, pero eso no significa que debemos estar en contra de la democracia. Son dos cosas muy distintas. Y este presidente y su partido y sus estrategias comunicacionales han sido muy hábiles en hacernos pensar que la democracia está atada a la corrupción, cuando no es así. Podemos perfectamente estar en contra de la corrupción, así como estamos en contra de la corrupción que se denunció, por ejemplo, del ministro de Salud, Francisco Alaví, por haberle dado contratos a sus familiares, del expresidente del FONAES, que siendo funcionario público recibió contratos millonarios. Así como estamos en contra de esa corrupción, eso no quiere decir que debemos estar en contra de la democracia. Así que es muy triste, pero lo que la ciudadanía puede saber y de lo que pueden tener certeza es que desde nuestro tiempo, y yo personalmente, estamos dispuestos a seguir luchando por lo correcto hasta las últimas consecuencias. Wendy. Bueno, de igual forma, ¿verdad? Vamos a estar luchando por un Estado de Derecho hasta que sea posible. Es un panorama bastante desalentador porque si estudiamos los casos similares donde las dictaduras se han, digamos, llegado a apoderar y a eliminar todo tipo de espacios democráticos, ya una vez empieza este proceso ya no hay vuelta atrás aún y cuando tengan a la comunidad internacional encima. Tenemos el caso de Nicaragua, por ejemplo. ¿Cuántos pronunciamientos no hizo la comunidad internacional? Tenemos el caso de Venezuela. Ahora bien, llama la atención porque
ya todo esto estaba preparado, o sea, ese complot llegaron, hicieron cambios, ya tenían los repuestos, transformaron todo el sistema político del país de la noche a la mañana. Y nosotros nos preguntamos, ¿y es que acaso no previeron las consecuencias de, por ejemplo, sanciones económicas que nos podrían venir, ¿verdad?, de otros países amigos? Pero yo creo que todo esto está muy bien medido y tiene que ver mucho el tema de la geopolítica y países que también están interesados en obtener nuevos aliados en esta región y que son totalmente contrarios o son, digamos, como les digo, la competencia directa de Estados Unidos, las potencias emergentes, China, ¿verdad? dice usted. Por ahí vamos, O ¿verdad? Rusia. Entonces, todo esto es parte de una geopolítica y todo esto ha sido bien canalizado, ¿verdad? Acaba de discursar Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, en una reunión, una conferencia en Washington, la Conferencia de las Américas, y dijo, y leo textualmente: justo este fin de semana nos enteramos de que el Parlamento salvadoreño tomó medidas para socavar el tribunal más alto de su país, un poder judicial independiente fundamental para una democracia saludable y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder, dice. Pero no sé, yo creo que mucho la comunidad internacional se ha quedado como en declaraciones, en llamados de atención, pero hasta ahí nomás. A ver, yo creo que con Estados Unidos el tema es importante porque más allá de las decisiones que el presidente pueda tomar, existe una conexión estructural con pilares sociales, económicos y políticos entre Estados Unidos y El Salvador. Hay 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y las remesas que ellos envían a El Salvador representan el 20% de nuestra economía. Es decir, sería muy ingenuo pensar que el gobierno de El Salvador puede sustituir la relación que tiene con Estados Unidos, con China, simplemente porque a alguien se le ocurre hacer eso un día y porque la situación política en este momento encuentra eso un poco más conveniente, porque la realidad es que las razones estructurales que sustentan la relación de Estados Unidos con El Salvador tienen muchísimo peso. Sin embargo, Wendy mencionaba algo muy importante, y es que creo que es muy fácil sentir impotencia en este momento, y cuando uno siente impotencia el reflejo es buscar algo que ayude a diluir o a disipar un poco esa impotencia, y nosotros estamos acostumbrados a hacer eso viendo los pronunciamientos de la comunidad internacional, esperando este tipo de sanciones que por supuesto que son importantes, son imprescindibles, diría yo, todo este tipo de pronunciamientos y esta vigilancia de la comunidad internacional. Pero lo cierto es que nuestros países solo salen de estas situaciones desde adentro. Estos son problemas que se resuelven desde adentro, entonces le corresponde a la ciudadanía entender que lo que está sucediendo está mal, que lo que está sucediendo es ilegal, y que nos corresponde a nosotros como ciudadanos alzar la voz en contra de este tipo de actitudes dictatoriales y antidemocráticas. Y es que no se, miren, mucha gente maneja el discurso porque eso le han vendido, que nosotros defendemos corruptos o la corrupción. Y eso no es totalmente equívoco, ¿verdad? Es como un médico, ¿verdad? Si tiene un paciente muy enfermo, no va a venir a decir el médico lo voy a operar a ciegas y va a hacer la operación. Lo mismo pasa en estos procesos, ¿verdad? Si teníamos un Estado o instituciones llenas de corrupción, lo prudente era seguir el debido proceso, hacer ese análisis, ese chequeo como lo haría un médico, ¿verdad? Sacar cómo están las personas, su presión arterial, para posteriormente deliberar si la cirugía o el procedimiento quirúrgico procede. Lo mismo es en el tema de la función pública. Y lo explico de esta manera porque muchas veces la población es, digamos, como le digo, engañada con mucha retórica, ¿verdad? No, es que vamos, los corruptos van para afuera, pero ni siquiera saben ni qué es la Constitución, cómo opera el Estado. Y eso tiene mucho que ver con cómo está el sistema educativo de este país. Y si buscamos culpables, porque muchos en redes sociales dicen, bueno, es culpa de todos los que votaron por el presidente y sus diputados. Por muy mal que se escuche, pero la verdad que no es culpa de ellos. O sea, ellos son producto de un Estado corrupto que se ha estado alimentando a sí mismo y que le fue conveniente tener a la gente en la ignorancia, ¿verdad? Y muchos hasta se ofenden, y, o sea que somos ignorantes, ¿verdad? Y todavía salen con esos discursos, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos un sistema educativo donde llegas a bachillerato y todavía no sabes cómo opera el Estado. Y si no sabes cómo opera el Estado, cuando venga algún golpista o alguien a querer aprovecharse, te va a vender un cuento de que es el libertador y vos le vas a decir amén, ¿verdad? Hay niños, y yo ayer le preguntaba a una niña que va a 9º, primer año de bachillerato,
¿Sabes lo que está sucediendo? Más o menos, me dice, ¿sabes que ya estamos en un sistema autoritario? Sí, ¿y qué es eso? No sé, me dice. Entonces, imagínense, primer año de bachillerato. Entonces, esto, yo creo que antes de llegar a haber dado golpe de Estado, hubieran dicho, le vamos a dar golpe a la ignorancia, ¿verdad? Vamos a cambiar el sistema educativo del país, pero no. O sea, miren cómo cambiaron las instituciones y a los funcionarios, pero el sistema va a seguir generando la ignorancia y manteniendo a las personas en esa situación y en esa condición donde estamos peor que en tiempos de la colonización, ¿verdad? Donde con un espejo dicen que venían a conquistar y aquí con cualquier mentira nos quitan el Estado de Derecho. Bueno, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Solo quiero dar espacio rápidamente a unos comentarios que nos han llegado a través de la transmisión de Facebook Live. Es lamentable cómo los partidos salientes han dejado las alcaldías. Se tienen que efectuar auditorías independientes para deducir responsabilidades donde no tenga que ver la dudosa Corte de Cuentas. Esta es una situación que siempre se da cuando hay un cambio de gobierno municipal, incluso entre los mismos partidos políticos. ¿Verdad? A ver, la transparencia en el manejo de los fondos de las alcaldías es algo contra lo que hay que luchar. Va. Y yo invito a Héctor, el Código Municipal en el artículo 116 menciona todos los mecanismos de participación ciudadana. Y ahora que estamos en el Consejo podemos fácilmente activarlos, porque no es una cosa que si queremos. El 115 antes del 116 dice, es obligación. O sea que aquí no es que votemos a ver si queremos, no. Miren, aquí dice esto, hay que cumplirlo. Y lo otro, que el artículo 125 en adelante, A, B, C, los literales, también hablan del tema de la transparencia. El reglamento del FODES también ya dice, obra realizada con FODES, obra que se tiene que dar a conocer y escrutar a la población. Precisamente antes de terminar, porque ya yo no Ya he son las sentido la 9. entrevista, Ajá. sobre el FODES que han escuchado, o sea, ¿será reintegrado todo lo que se dejó de pagar o comenzarían a pagar a partir del préstamo supuestamente que estaría gestionando el ministro El de ministro de Hacienda? Hacienda. Ujú. Creo que se paga a partir de este préstamo, creo que les van a empezar a pagar, bueno, yo lo que había escuchado es que les empezaban a pagar, no sé si esta semana o la otra, pero lo que eso es prueba de que el ministro de Hacienda de forma ilegal no pagó el FODES con motivaciones totalmente políticas, que no les importó pasarse llevando a miles de familias que se quedaron sin su sustento en todo el país, todo para esperar hasta que ellos ganaran las alcaldías y entonces pagar el FODES. Esa es una muestra más de que realmente no hay una preocupación genuina por el bienestar de las personas, sino que la única preocupación es seguir alimentando las cuotas de poder ¿Sabes que puedan cuánto, tener a la mano. ¿sabes cuánto se le debe a la alcaldía de San Salvador, por ejemplo? En concepto de FODES, Ajá. no estoy seguro, no quisiera dar un Pero número no hubiese específico. habido necesidad de adquirir estos préstamos de repente, por ejemplo, en los 10 millones para pagar a proveedores. No, a ver, no, definitivamente, y Ajá. eso hay que aclararlo. Yo creo que la administración pasada hizo una pésima gestión de los fondos públicos, pero no se puede negar que aparte de eso, el hecho de que el ministro de Hacienda de forma ilegal hubiese retenido los fondos del FODES, también fue un factor que le afectó a las familias de la alcaldía de San Salvador. Y ellos tienen que saber eso, que aunque ahora haya llegado un alcalde a quien nosotros apoyamos para adquirir estos préstamos, para pagar estas retenciones, es probable que hubiese sido mucho más fácil administrar la gestión municipal si el gobierno hubiese cumplido con la responsabilidad. Porque es bien fácil decir, el alcalde Mason hizo retenciones ilegales. Es cierto, pero el gobierno también, porque el FODES lo tuvieron que haber pagado y no lo hicieron. Así que los dos están igual. Ok. Como dije, a ver, excelente participación de Wendy Alfaro. Esto es la democracia, la mayoría manda, le guste o no le guste, dice Samuel, son volcanes y saludos para Wendy Alfaro. Ella hará la diferencia para bien en Santa Tecla desde la alcaldía, dice Francisco Escobar Euceda, el primo Miratoni. El primo Que yo soy Ramos Euceda. Ya vino el desayuno de San Martín por razones de COVID, pues lo que estamos dando para que se lo lleven, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí está, pues nadie lo toca, ¿verdad? Son ustedes. Son ustedes, así que, pues, pero aquí está San Martín, ¿verdad? Con nosotros esta mañana. Recordemos que en San Martín, pues, con motivo del Día de la Madre, hay muchísimas actividades, muchas promociones especiales, hay descuentos y también, pues, un menú especial con motivo del Día de la Madre. De hecho, el mejor lugar para celebrar a mamá este 10 de mayo, San Martín, ahí nos están esperando desde las 7 de la mañana.
Y recordemos que todos los desayunos completos incluyen café americano con refil, un delicioso jugo de naranja pequeño y pan recién salido del horno. Y gracias a Línea Rosa, que nos trasladó los desayunos desde San Martín hasta aquí, hasta Laborable, en Bambú City Center. Línea Rosa Delivery, que también lo puede contratar para trámites bancarios, entrega de mensajería, entrega de regalos, compras de supermercado o lo que usted necesite trasladar. Contáctelos en el 7697-9869. Pues yo me enteré de lo que estaba pasando al interior del Consejo Municipal a través de la información que tú estabas compartiendo, Héctor. Así que espero lo sigas haciendo. Pueden contar con eso en el Consejo Municipal. Te comentaba, Tony, anteriormente que desafortunadamente quizás no existió la apertura con la prensa que a mí me hubiese gustado, pero yo estoy claro de que si desafortunadamente no logramos llegar a un acuerdo donde dejan entrar a todos los medios de comunicación, yo voy a estar saliendo en los recesos del Consejo a informarle a la prensa absolutamente todo lo que está sucediendo, porque ¿por qué debería de ser secreto si estamos tratando con fondos públicos? Ahora, es algo que nos decías que en la siguiente reunión dijeron que lo iban a cambiar. Espero que lo puedan incluir en agenda en la próxima reunión. No voy a tener certeza de eso hasta que vea la agenda. Espero que así sea, pero si no cambia, la prensa y la ciudadanía puede estar segura de que yo voy a hacer todo lo posible por informar hasta el más mínimo detalle de lo que está sucediendo en una institución que realmente es de ellos y está al servicio de ellos. ¿A través de tus redes sociales? A través de mis redes sociales o dando declaraciones en los recesos del Consejo, o si tienen alguna duda me pueden preguntar. Y yo con total apertura pues estaré dispuesto a compartir absolutamente toda la información de lo que sucede en ese consejo. ¿Y usted, Wendy? De igual forma, ¿verdad? Me comprometo a activar esos artículos que permiten y dan apertura a la población. Las sesiones de consejo deben ser abiertas y públicas, dice el Código Municipal. En esta primera ocasión, dado todo el protocolo y el proceso y el tema que se estaba hablando, no lo sugerí. Si en esta segunda oportunidad yo tengo espacio para abordar ese punto, lo vamos a hacer, no va a demorar mucho. Yo había pensado ese día dar también un en vivo, ¿verdad? Y comentar cómo había estado la cosa, pero cuando llegué a la casa, pues ya no me pude separar de la tele con el tema legislativo, ¿verdad? Que tanto también me apasiona. Así que bueno, a las personas que nos están escuchando, que son de Santa Tecla, esta servidora está abierta. Ayer estuve con las comunidades también, seguimos en contacto con ellos. ¿Cómo te contactan? Por mis redes sociales, Wendy Alfaro 2021 en Facebook, Twitter, Instagram, y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y también nuestros equipos se están preparando y están trabajando. Es decir, nosotros seguimos en el territorio. Wendy, Héctor, estaremos muy pendientes del trabajo que se desarrolla en los consejos municipales de los cuales ustedes forman parte. Hoy quisimos saber qué había pasado en esta primera reunión de consejo. Yo creo que es positivo escuchar, Tony, que pudieron dialogar y se respetaron como seres humanos y respetando los cargos que ahora ostentan. Eso es muy bueno, pero también hay que decir que están en la luna de miel, ¿verdad? Sí. Y próximamente los vamos a contactar para saber cuáles son las agendas que ustedes también proponen dentro del trabajo de las alcaldías. Y estos micrófonos están y seguirán estando abiertos para que venga Henry Flores nuevamente con nosotros y Mario Durán también, en caso quiera atender nuestra invitación. Y los vamos a contactar a ambos, ¿verdad? Henry Flores, hay que decirlo, Tony, durante la campaña estuvo 2 veces, si no mal recuerdo, en 2 ocasiones con nosotros conversando sobre sus propuestas y vamos a contactarlo para ver hacia dónde pinta, ¿verdad?, el trabajo en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Muchas gracias. Gracias, señores. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Un saludo a todos.